Bienvenidos a esta clase más de Aves Ciencias, que hacemos un grupo grande de personas para ustedes con todo gusto. Y recuerden que siempre estamos a la espera de sus comentarios y observaciones. Las sugerencias de ustedes hacen que estos cursos sean más pertinentes, que aprendamos de nuestros errores y que poco a poco vayamos construyendo el conocimiento para todos, que es lo que pretende hacer la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta clase y la que sigue va a ser sobre un gran personaje, sobre Albert Einstein. Todos lo recordamos así, con el cabello alborotado. De hecho, muchos físicos a veces nos disfrazamos así, somos desenfadados. Por ejemplo, no siempre nos ponemos calcetines, pero bueno, ojalá eso fuera suficiente para tener el talento de este magnífico personaje ejemplar de la humanidad. Pocas veces se le ve fotografiado de joven, que es cuando escribió algunos de los artículos más relevantes que han existido en la física. De hecho, hace más de un siglo escribió 5 artículos que han marcado la diferencia en el conocimiento de la naturaleza. En resumen, vamos a describir estos artículos más otras cosas que hizo Einstein. Vamos a destacar cómo aún las cosas más sencillas en las que trabajó, bueno, sencillas relativamente hablando, siguen teniendo vigencia hoy en día, y cómo los astrónomos ahora tenemos una nueva herramienta que él propuso, que son las ondas gravitacionales. Bueno, se han hecho muchísimos dibujos sobre Einstein. Aquí se le muestra en una cena rodeado de grandes personajes, de Stephen Hawking, de Darwin, de Marie Curie, en fin, de los grandes pensadores de la ciencia que ha tenido la humanidad. Bueno, no todos obviamente, pero de muchos de los más destacados. Fíjese que cuando yo entré al Instituto de Astronomía de ayudante de Manuel Peinbert, alguien había dejado ahí ese póster en mi oficina. Esto es el póster que nunca recuperé, quién sabe de quién sería, pero yo jamás me imaginé siquiera poder dar una clase sobre Einstein. Así es que ahora para mí es un enorme privilegio poder platicar sobre este gran personaje. Estábamos antes no en la actual Facultad de Ciencias. Pueden ver ustedes en la página de Aves Ciencias un video hermosísimo que hizo mi equipo de producción con un dron donde se ve majestuosa la facultad. Antes estábamos en lo que ahora es la Torre de Humanidades 2 en Ciudad Universitaria. Estábamos en el segundo piso porque los físicos estaban hasta arriba y se consideraba que otras ciencias como la geología y la geofísica y la astronomía no era importante. Entonces estábamos en la parte inferior de la torre. Ahora ya han recobrado mucha fuerza las otras disciplinas de la física. Este es Manuel, que se ve de espaldas, y estoy yo ahí más o menos en esa época. Manuel pues ahora es Manuel Peinbert es uno de los grandes científicos que ha dado nuestro país. En fin, lo que voy a hacer es intercalar la vida y la obra de Einstein, porque la ciencia se tiene que tomar a cucharadas. No se trata de memorizar nada en ciencia, se trata de pensar, pero pensar implica un esfuerzo, implica regresar sobre los temas una y otra vez hasta que se entiende. Así es que por eso voy a hacer este ejercicio que pues parecería desorden, pero no lo es para que les dé tiempo de pensar en los conceptos fundamentales. Einstein nació en una ciudad en el sur de Alemania que se llama Ulm, y de pequeño vivía en esta casa. Su padre y su tío eran ingenieros y lo que querían era poner unas plantas para generar electricidad, para que el alumbrado público fuera a base de electricidad y no a base de gas. Estos son los padres de Einstein. Y aquí está él de pequeñito. Cuando era pequeño no hablaba.
En general los niños empiezan a decir sus primeras palabras poco después del primer año y ya a los 2 años dicen oraciones completas. En cambio Einstein no hablaba y los padres estaban muy preocupados. Y cuando empezó a hablar, repetía oraciones completas, correctas, 2 veces. Una quedito y una fuerte. Por ejemplo, quiero ir a pasear, quiero ir a pasear. Y los psicólogos contemporáneos lo que dicen es que era un hombre muy perfeccionista. Y desde pequeño no habló porque quería garantizar poder decir las cosas como las decían los demás, con oraciones completas. Y por eso las repetía 2 veces. Primero para escucharse a sí mismo, para ver si lo estaba diciendo bien, y después lo decía más fuerte. Bueno, como sabemos, no tenía ningún problema de inteligencia. Aquí está con su hermana pequeña. Y cuando era chiquito, su tío le regaló una brújula. Y fue uno de los juguetes que más maravillaron a Einstein. Si alguno de ustedes es papá, yo sugiero que le compren una brújula. O bueno, muchos celulares ya tienen brújulas integradas para jugar con ellas. Y pues como se imaginarán, a este joven niño le impresionaba muchísimo cómo la brújula se podía orientar siempre al norte, sin que nada la manipulara ni la tocara. Y esto, por supuesto, fue una gran influencia en sus estudios a futuro. Y por eso la educación de calidad, ya sea formal o informal, es tan importante. Bueno, pues ahora a ver si están despiertos. ¿Por qué pensaban los padres de Einstein que su hijito tenía un problema mental? ¿Y qué instrumento fomentó la curiosidad de Einstein por entender las leyes de la naturaleza? Bueno, vamos a regresar a su primer artículo que Einstein escribió cuando trabajaba en una oficina de patentes. Resulta que cuando él terminó la universidad quería trabajar haciendo física teórica en la Universidad de Zúrich, pero no le dieron trabajo porque en esa época la moda era generar electricidad, cuestiones prácticas. Así es que no tenía trabajo y uno de sus grandes amigos tenía un padre que tenía una oficina de patentes. Así es que le consiguió un trabajo a Einstein en esta oficina de patentes, donde por las mañanas podía revisar los nuevos artículos, los nuevos productos, y por la tarde dedicarse a la investigación. Ganaba poco, pero podía dedicarse a hacer trabajos de investigación. El primer artículo que escribió fue sobre la capilaridad. Como saben ustedes, en las plantas hay vasos por donde el agua con nutrientes del subsuelo sube hasta las hojas. Y él quiso hacer estudios sobre esta característica. Lo importante del trabajo de Einstein, en este caso en particular, fue que mandó a publicar su artículo como hacemos los investigadores modernos. Cuando tenemos una idea interesante, la escribimos, la mandamos a una revista, la revista la manda a arbitrar y si es de valía el texto, lo publica. En general, una garantía de entrada de la calidad del artículo es la institución donde uno trabaja. Y Einstein no trabajaba en ninguna institución académica, trabajaba revisando patentes. Y el que le hayan publicado el artículo le hizo darse cuenta que lo que él pensaba tenía valía. Y de ahí la relevancia de este artículo, más allá de la física que involucró. Les decía desde un principio que las ideas de Einstein siguen teniendo actualidad. Por ejemplo, estas flores que ahora hay de colores tan variados, pues son de ese color porque se le pone tinta al agua donde están las flores y la savia sube y tiñe los pétalos de las plantas. E incluso cosas más elaboradas. Por ejemplo, uno de los chicos que sometieron experimentos para realizar en las naves espaciales,
era sobre estas plantas del desierto. La pregunta es, ¿cómo la hace la planta del desierto para aventar lejos las semillas? Si solamente caen al piso, pues esas semillas van a crecer cuando haya lluvia, pero van a competir con la madre planta. Y resulta que es una cuestión muy interesante. El agua, como saben, tiene tensión superficial. Si se le extrae el aire al agua, se hace cada vez mayor la tensión superficial, se hace como una liga. Y justamente las plantas del desierto lo que hacen es que evaporan el aire que está disuelto dentro del agua, hace que el agua cercana a la semilla se haga como una liga y aviente a las semillas lejos de la planta. Así es que, así como esto, cada uno de los artículos de Einstein tienen aplicaciones hoy en día en los campos donde menos nos podemos imaginar que lo tendría. Bueno, pues ahora les toca a ustedes recordar por qué fue tan importante para Albert Einstein este primer artículo que escribió sobre capilaridad. Einstein, aquí está con su hermana, iba a una escuela en Ulm. No le gustaba la escuela porque era un sistema muy militarizado, muy jerárquico, donde había que aprenderse las cosas de memoria. Los padres de Einstein se fueron a Italia porque su negocio de producir electricidad para las calles no funcionó y pensaron que en Milán tal vez tendría más éxito. Así es que dejaron a Einstein en Ulm y se fueron. Y Einstein pues se empezó a sentir muy mal, no sacaba malas calificaciones, aquí está una de sus boletas, aprobaba las materias, pero lo que hizo fue empezar a ser pésimo estudiante para que lo expulsaran de la escuela cuando estaba en el bachillerato. Y efectivamente lo logró, y ya expulsado se fue a Milán. Llegó con sus padres y les dijo, pues aquí estoy, ya no quiero estar en Alemania, no me gusta la escuela. A los padres no les estaba yendo bien con su nuevo negocio de producción de electricidad, pero por fortuna una tía de Einstein se dio cuenta del talento de su sobrino y le dijo, ¿por qué no te vas a Suiza a estudiar? Hizo el examen de admisión para la Universidad de Zúrich, pasó el examen de admisión, pero no lo aceptaron por la edad, era demasiado chico. Así es que se fue a vivir, en lugar de vivir en Zúrich, en Suiza, se fue a vivir al campo. Perdonen, esta es la Universidad de Zúrich, donde después estudió Einstein y tuvo su primer trabajo. Einstein se fue a vivir al campo. Se fue a una casa de huéspedes, hizo un año más de bachillerato, y una de las hijas del dueño de esta casa de huéspedes se enamoró del joven Alberto y hacían paseos por el campo y ella abnegadamente le lavaba y le planchaba la ropa. Y cuando él se fue a estudiar a Zúrich, ella le seguía lavando y planchando la ropa y se la mandaba así envuelta en un pedazo de papel de estraza con un moñito. Ya las mujeres no somos así. Como les decía antes, Einstein terminó la licenciatura en física, no lo emplearon y se fue a trabajar a la oficina de patentes. El segundo artículo que escribió Einstein fue sobre el efecto browniano. Esto se le ocurrió un día que le vació azúcar en una taza de té y se dio cuenta que el azúcar no caía de golpe, sino que descendía lentamente. Él sabía de los trabajos de Brown, sabía que, bueno, él observó, obviamente no observó esta gota de tinta en un vaso de agua, ni tampoco se le ocurrió viendo estas volutas de partículas de humo en el aire, pero como ustedes pueden ver en ambas figuras, la tinta no cae directamente
en el agua, ni las volutas de humo avanzan rectas, sino que se mueven de un lugar a otro. Esto tiene que ver con el movimiento browniano. El doctor Brown lo que hizo fue estudiar el polen de las plantas. Estas son mimosas, que hay muchas en México. Si uno toca estas flores de mimosa, se llena de polen. Como saben, pues las abejas lo utilizan para polinizar. Y Brown lo que hizo fue poner pedacitos de polen, polen en una gota de agua, y lo miró en el microscopio. Y se dio cuenta que los pedazos de polen se movían al azar. Él pensó que el polen estaba vivo y por eso tenía capacidad de movimiento, y por eso se movía sobre la superficie del agua. Después, estos son granos de polen vistos con un microscopio. Después se dio cuenta que no, que si ponía partículas de polvo o de alguna otra sustancia sobre el agua, también iban a tener estos movimientos al azar. ¿Qué fue lo que hizo Einstein? Pensó, si de veras existen los átomos, cuando él hizo esta investigación, se había propuesto la existencia de los átomos, pero pues obviamente nunca se habían observado con ningún microscopio, los estudios sobre los átomos apenas iniciaban. Pero él pensó, si realmente existen los átomos y se están moviendo al azar, pues pueden interactuar con partículas más grandes como polvo o polen y hacer que tengan estos movimientos al azar. Gracias a este estudio, Einstein descubrió dos cosas fundamentales. Número uno, que los átomos sí podían existir. Y número dos, que se puede utilizar las matemáticas, la física estadística, para explicar los fenómenos macroscópicos de la naturaleza. Es decir, las diferentes partículas, dependiendo de su masa o de su tamaño, van a tener estos movimientos al azar, porque los átomos se mueven al azar y mueven a las partículas en diferentes direcciones. ¿Qué aplicaciones modernas tiene esto? Bueno, pues le voy a pedir a uno de nuestros alumnos presenciales que me ponga perfume, por favor. O más bien yo se lo voy a rociar a él. Vamos a suponer que este fuera un perfume de mujer muy caro. No es el caso. Entonces, si yo me rocío de perfume, y si este fuera un perfume muy caro, primero, si él estuviera así un poco distraído, sentiría un ligero aroma ácido y voltearía por la acidez. Después le llegaría una esencia floral y pensaría que yo soy dulce como una flor. Después le llegaría un aroma un poco más amargo, más profundo, para saber que soy una mujer pues con cierta profundidad intelectual. Y finalmente le llegaría lo más importante, las endorfinas, que no se huelen pero se sienten. Así es que, chicas, si se quieren ligar a un joven estudiante de la Facultad de Ciencias, guapo e inteligente, cómprese, aunque sea unas gotitas de perfume caro, y piensen en Einstein. Ya que Einstein estaba trabajando en Suiza, logró tener un pasaporte suizo. Cuando se fue de Alemania, se fue sin papeles, no tenía nacionalidad italiana, los padres no lo habían recibido, y durante mucho tiempo no tuvo papeles. Y finalmente, gracias a su trabajo tan destacado, obtuvo la nacionalidad suiza. Así es que la pregunta ahora tan pertinente para los mexicanos es, ¿qué significaría para ustedes de repente darse cuenta que no tienen nacionalidad? Bueno, pues regresemos a Einstein y a su vida. De estudiante se enamoró de una compañera de clase, de Mileva, aunque la chica del campo seguía enamorada de él y le seguía mandando la ropa lavadita y planchadita. Se enamoraron, estudiaban juntos, hacían la tarea juntos. Ella también estudiaba física, era una chica serbia y se quedó embarazada.
Entonces Einstein la llevó a Italia y se la presentó a sus padres, pero la mamá dijo que de ninguna manera se iba a casar Einstein con ella, era una chica serbia y que eso estaba mal. Así es que Mileva se fue a Serbia con sus padres, ahí tuvo una niñita, probablemente con síndrome de Down, y la dio en adopción. Años después se volvió a quedar embarazada Mileva, pero esta vez Einstein sí se casó con ella, al margen de lo que opinaba su mamá, y tuvieron otros 2 hijos. El mayor es ingeniero, trabaja en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y el pequeño tuvo esquizofrenia. Y lo que hizo Einstein con el dinero que recibió del Premio Nobel de Física fue pagar una clínica para que su hijo estuviera bien cuidado toda su vida. Ahora vamos a uno de los artículos más importantes que hizo Einstein y por el cual le dieron este Premio Nobel de Física. Cuando él estudiaba física, no se sabía cuál era la estructura de los fotones. De hecho, no es fácil saberlo. Los fotones transportan la luz, pero no podemos agarrar un fotón y utilizarlo. Viajan a la velocidad de la luz. Ya les había dicho que tiene un campo magnético y uno eléctrico. Y se pensaba que tenían propiedades de ondas porque se pueden atravesar unos a otros. Por ejemplo, yo veo las narices de todos los alumnos presenciales y si fueran pelotitas que llegaran a mis ojos, pues seguramente chocarían unas pelotitas con otras y yo vería pedacitos de nariz en todas direcciones. Sin embargo, los fotones tienen propiedades de onda, se pueden atravesar. Por eso cada alumno mío puede ver la punta de mi nariz y yo puedo ver las puntas de sus narices. Para estudiar a los fotones, Einstein estudió el efecto fotoeléctrico. Todos tenemos experiencia con esto. En los elevadores hay un foco que emite luz e incide esta luz sobre una placa eléctrica y mientras haya corriente eléctrica se puede cerrar la puerta del elevador. Si un pasajero o un objeto se interpone en la luz, deja de pasar corriente eléctrica y no se pueden cerrar las puertas del elevador. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, pues justamente los fotones inciden sobre la superficie de una placa eléctrica y generan electricidad. Einstein conocía los trabajos de Max Planck sobre la luz y Planck sabía que la luz eran paquetitos de diferentes energías. Y Einstein propuso lo siguiente, que para que hubiera efecto fotoeléctrico se necesitaban fotones de determinada energía. Por ejemplo, si utilizaba fotones infrarrojos, no tenían suficiente energía para arrancar a los fotones de la placa eléctrica y producir electricidad. Y tampoco de cualquier longitud de onda visible, tenían que ser partículas muy energéticas y tenían que tener cualidades de partícula. Es decir, no podían ser la suma de muchos fotones infrarrojos, por más energía que tuvieran, no podían arrancar estos electrones de la placa eléctrica. Es decir, Einstein se dio cuenta que la luz tenía propiedades de partículas cuantizadas. Es decir, solamente los fotones de mayor energía eran capaces de arrancar electrones de la placa. Por más fuerte que fuera la intensidad de luz en otras frecuencias de menor energía, no se podían arrancar electrones. Es decir, utilizó el mismo tipo de ideas que Planck había utilizado antes. Las aplicaciones de estas propiedades de la luz son enormes en nuestra época. Los rayos láser, por ejemplo, son un ejemplo muy importante. ¿Cómo funciona un rayo láser? Bueno, pues es relativamente sencillo. Lo que se hace es colocar
en diferentes átomos de un tubo, por ejemplo, electrones en un nivel metastable. ¿Qué significa esto? Bueno, en general en un átomo, si un electrón está en un nivel de energía, cae inmediatamente a un nivel más bajo. Pero hay niveles metaestables donde los electrones pueden permanecer muchísimo más tiempo. Bueno, desde el punto de vista de los átomos. En general, por ejemplo, un electrón, si ionizo un átomo de oxígeno o de cualquier otra sustancia, decae en unos 10 a la menos 18 segundos. En cambio, si está en un nivel metaestable, decae en 10 a la menos 10 segundos. Es decir, 10 millones de veces menos rápido. Para nosotros los dos números son muy pequeñitos, 10 a la menos 18, 10 a la menos 10, pero para un átomo pues es mucho tiempo. Una vez, y además sucede lo siguiente, si se ponen muchos átomos con electrones en este nivel metaestable, con que uno decaiga simultáneamente, hace que todos los demás empiecen a caer simultáneamente también. Y tienen la misma frecuencia y algo muy importante, la misma dirección. Por eso los rayos láser tienen el mismo color, son monocromáticos y además están siempre viajando en la misma dirección. Y las aplicaciones de los láseres pues son inmensos, apuntadores como tocadiscos, en fin, muchísimos sensores. En astronomía también se usan mucho. Por ejemplo, se manda una señal de láser a la Luna para saber su distancia, viendo cuánto tiempo tarda en ir y regresar. O se mandan señales de láser a las nubes para ver cómo está la turbulencia atmosférica y en tiempo real corregir la superficie de un espejo, de un telescopio, para corregir por turbulencia atmosférica. Astrónomos mexicanos han trabajado mucho en máseres, que son láseres, pero de microondas. Ya les había dicho que las moléculas pueden oscilar o pueden girar a diferentes frecuencias y hay transiciones. Pueden oscilar rápido y pasar a un modo de oscilación lento, o girar rápido y pasar a un modo de de rotación más lento. Y Luis Felipe Rodríguez, uno de los grandes astrónomos mexicanos, radioastrónomo, sumamente destacado, que ha sido invitado a múltiples países para diseñar instrumentos para radiotelescopios, para hacer la astronomía que él quiere hacer, es decir, entre otras muchas cosas, detectar máseres de agua, pues ha descubierto, por ejemplo, en galaxias, la traza de máseres de agua, es decir, luz amplificada en moléculas de agua. Las aplicaciones de los fotones como partículas pues también son enormes en las fibras ópticas. Dado que los fotones tienen propiedad de partícula, en una fibra óptica pueden ir rebotando por las paredes de la fibra óptica y avanzar a través de la fibra óptica. Pero también tienen propiedades de onda. ¿Y saben cuántos fotones caben en cada una de las fibras ópticas? Les enseñaré todos los que quieran. Porque los fotones se pueden encimar unos con otros. Y no hay límite a la cantidad de fotones que se pueden transmitir. A veces hay interferencia entre ellos y se suman, y por eso se utilizan diferentes fibras para las comunicaciones. Aquí se ve, por ejemplo, cómo se pueden utilizar tanto las propiedades de partículas como de onda en la transmisión con fibras ópticas. Pues, ¿qué creen? ¿Que le dieron el premio Nobel a Einstein por la relatividad? Pues no, se lo dieron justamente por el artículo sobre el efecto fotoeléctrico. Aquí está la portada de la publicación. Esta es la imagen del premio Nobel. A cada persona le dan un diploma diferente hecho con un diseñador especial. Así que ahora vamos a ver si están despiertos todavía. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? ¿Cómo funciona un rayo láser?
¿Cuántos fotones puede transportar una fibra óptica? Bueno, pues le dieron a Einstein el premio Nobel por este artículo sobre el efecto fotoeléctrico. Como se ve, se nota la época. Lo importante eran las aplicaciones de la electricidad y muchas de las grandes aportaciones de Einstein, aunque lo escuchaban con mucha atención los físicos de su época, no veían la trascendencia tan inmensa que tuvo. El efecto fotoeléctrico nos dice que para que haya desprendimiento de una placa se necesitan fotones de suficiente energía. No importa qué tanta energía sumada haya, si no un solo fotón no tiene suficiente energía, no se desprenden los electrones. Es decir, que los fotones tienen propiedades de partícula. Y además los rayos láser lo que hacen es llevar a los electrones a un estado metastable, y una vez que uno decae, induce que caigan muchos electrones en la misma dirección y con la misma frecuencia, y eso es un láser. Bueno, ahora vamos a la parte de chisme. Einstein no era muy sociable, que digamos. A muchos científicos eso nos sucede también. Nos cuesta trabajo. Bueno, yo les pregunto a mis alumnas que cuando van a una fiesta y dicen que estudian física y dicen que ni de chiste lo dicen. Para que vean la falta de talento social de Einstein, él se había casado con Mileva, ya con los 2 niños, tuvo muchos problemas. Él se fue a vivir a Alemania con su prima Elsa y con su sobrina. Y un día las invitó a las 2 a un spa, a una cena muy bonita, y durante la cena les preguntó a las 2, ¿cuál de las 2 se quiere casar conmigo? Y bueno, pues fue un poco torpe la pedida. Elsa aceptó, pero la chica, ya que murió Elsa, siempre estuvo al lado de Einstein y lo cuidó. Bueno, ahora vamos a ver el asunto de la curvatura del espacio y el tiempo. Vamos a suponer que vivimos en una burbuja, pero esta burbuja no es transparente y que estamos en el espacio, lejos de cualquier objeto gravitacional. Pues estaríamos flotando ahí dentro de la burbuja. No sabríamos dónde estamos, simplemente no sentiríamos fuerza gravitacional. Ahora supongamos que esta burbuja estuviera posada sobre la Tierra. Pues sentiríamos nuestro peso, ¿verdad? Así como lo sentimos todos. Pero ahora supongamos que la burbuja estuviera acelerada como un elevador a alta velocidad, de tal manera que su aceleración fuera la misma que la que yo siento con la fuerza de gravedad. Pues yo no sabría si estoy sobre la superficie de la Tierra o si estoy dentro de un elevador acelerado. Es decir, Einstein se dio cuenta que la gravedad es una aceleración y que la fuerza de gravedad se puede igualar a una aceleración. Por ejemplo, si yo tomo este libro y lo lanzo, pues sufre una aceleración y cae. Ese fue el gran descubrimiento de Einstein. Y cae porque tiene la aceleración o cae porque el espacio se curva cuando hay un objeto masivo. Es decir, si estoy en un elevador que va en el espacio a muy altas velocidades y dejo que entre un rayo láser por un hoyito en este elevador, pues como sube el elevador, el rayo láser se va a curvear, va a tener una trayectoria curva, como se ve en la línea verde aquí, y yo no puedo saber si es porque se debe a la gravedad o se debe a que el elevador está acelerado. Si estuviera yo en el espacio exterior,
lejos de cualquier fuente de gravedad, pues el láser que entrara por el hoyito sería como la línea roja, una línea recta. Es decir, es indistinguible la gravedad de la aceleración. Y por eso cualquier objeto, incluso la luz, va a seguir la curvatura del espacio-tiempo. De hecho, en el 2011 se construyeron varios satélites para poder medir la curvatura del espacio-tiempo, para ver si pasaba una onda gravitacional, se iba a deformar. Y gracias a esto se inventaron los GPS. El experimento nunca funcionó bien porque no se podía posicionar con suficiente precisión el sitio donde estaban los satélites, pero sí sirvió para desarrollar los GPS que ahora no son tan útiles en la vida cotidiana. Einstein tuvo mucho éxito gracias a este artículo porque lo leyó un colega inglés que es Sir Arthur Eddington. Eddington era un destacadísimo astrónomo que entendía la física que estaba haciendo Einstein. Él admiraba lo que estaba haciendo y se dio cuenta que él podría saber si Einstein tenía razón, si la gravedad y la aceleración son lo mismo, si el espacio se curva alrededor de un cuerpo masivo observando un eclipse de sol. Si hay una estrella que está detrás del Sol, los rayos de luz de una fuente de luz viajan en todas direcciones. Por ejemplo, la luz de mi nariz pues viaja en todas direcciones y por eso me pueden ver cualquiera de los alumnos presenciales. Así es que la luz de la estrella que sale y pasa arrasando al Sol va a sentir una atracción gravitacional del Sol y se va a plegar. Y cuando yo observe la estrella, como estoy habituada a que la luz viaje en línea recta, no veo la estrella donde está, sino como si hubiera viajado en línea recta. Así es que Eddington lo que hizo fue ir a África, Sudáfrica, donde iba a haber un eclipse de sol total. Esto era una época muy difícil, era durante la Primera Guerra Mundial, para sacar una fotografía del cielo, de las estrellas durante la noche, en el sitio donde iba a ocurrir el eclipse. 6 meses después regresó. Bueno, vean ahí cómo tiene que estar cubierto con una red por la cantidad de mosquitos que había en el lugar y le estaban picando todo el tiempo. Tuvo que regresar 6 meses después, durante el día del eclipse, con 1000 problemas porque estaba nublado, en fin, terrible, pero finalmente se despejó y pudo tomar una placa del cielo durante el eclipse. Esta es la placa original, sostenida con unas manos modernas, por supuesto. Y aquí se ve superpuesta la fotografía de la noche, una fotografía en placa fotográfica, es un negativo, por eso las estrellas se ven oscuras y no brillantes, y se ve como las estrellas que están más cerca del disco del Sol se ven más desplazadas, se ven 2 imágenes diferentes que las que están más alejadas. Y esta es la prueba de que efectivamente existe la curvatura del espacio-tiempo. Eddington le mandó inmediatamente un telegrama a Einstein diciéndole: tienes razón. Einstein dijo: pues ya sabía. Bueno, como saben, no tenía muchas dotes sociales, pero lo importante es que salió en la prensa. Salió en la prensa que todas estas cosas que decía Einstein de la relatividad del tiempo y la paradoja de los gemelos y la equivalencia de la masa y la energía y todas estas cosas que sonaban tan raras eran reales. Y esto llevó a nuestro gran científico a la fama mundial. Bueno, estas cuestiones de la curvatura del espacio son utilísimas en astronomía por las lentes gravitacionales. Si tenemos una galaxia que está detrás de otra, la luz de esta galaxia se dobla al pasar cerca de la galaxia más cercana y nosotros en realidad vemos 2 o más galaxias alrededor de la galaxia central. Todos esos arcos que se ven alrededor de la galaxia que está del lado izquierdo abajo son
imágenes de una galaxia que está más atrás. Sabemos que es la misma porque si tomamos el espectro es idéntico en todos estos arcos. Estas son lentes gravitacionales. Todos los arcos que se ven ahí son una galaxia que está detrás de la que está en el centro. Bueno, hay que reírnos también un poco cuando le preguntan a Einstein que cómo le hace uno para pensar en algo interesante. Pues él dice, hay que pensar en una bobada así, la más tonta y la más estúpida que se me ocurra, y después pensar en el inverso. Bueno, pues ahora sí la tarea. ¿Por qué recibió Albert Einstein el Premio Nobel de Física? ¿Por qué artículo? ¿A qué se debe la curvatura del espacio-tiempo? ¿Y cómo logró Sir Arthur Eddington que Einstein tuviera fama mundial? Nos vemos en la próxima clase porque falta mucho sobre Einstein.